Buenas tardes, junto con mis compañeros el día de hoy estaremos analizando diferentes contextos de estabilidad de taludes. En primer lugar tenemos un talud con una pendiente de 63.43 grados y una altura de 5.24 metros. Para este talud inicial se asume que no hay lotes vecinos ni obras, es decir sobrecargas, ni nivel freático, lo cual incrementaría la presión de poros y tendría consecuencias en la resistencia. El suelo del talud que se está evaluando corresponde a los extraídos en Moravia. Tras analizar las granulometrías se ha establecido que se tienen arenas limosas. Lastimosamente, los parámetros de resistencia obtenidos en los ensayos mecánicos son poco coherentes con la literatura, lo cual podría darse por malas prácticas en la extracción y manipulación de las muestras y por inconsistencia en la medición de presión de poros. Por lo anterior, se optó por buscar valores en la literatura. Por ejemplo, en el International Journal of Geomate se menciona que para arena limosa se tienen ángulos de fricción entre 27 y 34 grados. Para la ecuación puede estar entre 2 a 5 kilopascales. Hemos optado por un ángulo de fricción de 33 grados y una cohesión de 3 kilopascales. De este tipo de suelo se puede destacar una permeabilidad moderada alta. Para el análisis de la estabilidad se evalúan los factores de seguridad de posibles planos de falla. Dentro del análisis determinístico se trabajó con cálculos de Bishop, Jambu, Spencer, que es el más usado. Se evidencia que el talud natural es muy inestable, siendo incapaz de sostenerse. Slide 2 tiene la herramienta de análisis probabilístico, donde se establecen rangos de valores de cohesión y ángulo de fricción, y evalúa las posibles superficies de falla. Se halló que la posibilidad de falla es del 48% en base al cálculo de Spencer. De los histogramas se deduce que los valores para obtener un mayor factor de seguridad está entre el rango de cohesión de 3 a 4 kilopascales, ángulo de fricción de 30 a 33 grados. También se evidencia que a medida que aumenta la cohesión y el ángulo de fricción, aumenta también el factor de seguridad. Con base en el talud natural previamente descrito, el tipo del suelo y sus respectivas implicaciones, se observó que es inestable. En primer lugar, antes de intervenir estructuralmente, se debe evaluar la posibilidad de la estabilidad geométricamente. El objetivo es optimizar el ángulo del talud y mantener las mayores pendientes para minimizar los costos, cumpliendo con los factores de seguridad. Se pueden identificar tres estrategias de modificación geométrica. La primera es el peinado, que es la reducción ligera de la pendiente en la parte superior. La segunda son cortes formando pequeñas bermas o escaleras, y la tercera es la reducción de la pendiente de todo el talud. Únicamente peinando el terreno no fue posible lograr la estabilidad. El corte escalonado se hizo con la herramienta Slope Angle Wizard para diferentes inclinaciones, obteniendo así la más óptima de cada configuración de escalones. Con esta se determina la inclinación apropiada para garantizar el factor de seguridad de 1.5. Para el talud con 2 escalones se obtuvo la menor cantidad de material excavado, cumpliendo el factor de seguridad. Asimismo, al hacer la reducción de todo el talud, los volúmenes de excavación fueron mayores que para los cortes escalonados. En general, hacer un corte escalonado puede resultar bastante conveniente, ya que implica menos costos asociados al movimiento de tierra. En el talud inicial se busca hacer un proyecto vial garantizando el cumplimiento de los factores de seguridad de la norma. Se tienen en cuenta nuevas consideraciones geométricas y de carga. En primer lugar, se debe hacer una banca horizontal de 3.5 metros donde irá la vía, que implicará un peso de 9 kilopascales. Asimismo, se tiene una limitante espacial en el extremo derecho que consiste en una edificación de 2 pisos y pesa 19,6 kilopascales. Finalmente, el nivel freático, al estar cerca de fuentes hídricas como la quebrada Bermejana y el río Medellín, se ubicará a 2 metros de la superficie. Para el análisis de estabilidad se seguirá el siguiente procedimiento. En primer lugar, se ubicará la carga correspondiente a la casa y se hará la construcción de la banca conservando la pendiente original del talud, que al evaluar su estabilidad es muy baja. Por ende, se hacen las modificaciones geométricas para garantizar que el talud superior tenga un factor de seguridad de 1.5 y el inferior de 1.2, al menos mientras se realizan las obras de algún tipo de contención. Para ello se realizó una reducción de la pendiente del talud superior y se desplazó horizontalmente el banco de modo que se pudiera modificar la pendiente del talud inferior. En este punto se vuelve necesario construir una estructura de contención, que para este proyecto se ha optado por un muro en voladizo. En el texto Foundation Analysis and Design se menciona que estos muros son óptimos cuando se requieren alturas de entre 1 y 3 metros. Ahora, para el dimensionamiento del muro, de las partes del muro,
Se siguen una serie de recomendaciones basadas en la experiencia donde se relacionan las distintas partes con la altura del mismo. Bueno, ya al evaluar la estabilidad del talud inferior se partió de unas dimensiones aproximadas con las cuales fueron calculados los factores de seguridad y así sucesivamente modificado las dimensiones del muro para asegurar la menor utilización de concreto posible al cumplir la estabilidad. Simultáneo a este proceso de revisión del talud, cada que se hacía una modificación geométrica era necesario hacer la verificación de la estabilidad del muro, teniendo en cuenta los factores de seguridad por volcamiento, desplazamiento y capacidad portante. Para ello se realizó una hoja de cálculo donde se puede ingresar los parámetros geométricos del suelo que se desee y donde se evalúa el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos requeridos. Se logró estabilizar el talud con una estructura con poco concreto y con el menor movimiento de tierra posible. Bueno, entonces ahora para concluir logramos analizar que, en primer lugar, el suelo de relleno debe cumplir con ser lo suficientemente permeable para permitir el drenaje, debe tener un ángulo de fricción alto de modo que la cuña de falla sea menor y así tener menos empuje sobre el muro, y un peso específico alto para favorecer la fricción y el momento estabilizador del muro emboladizo. Como consecuencia, los suelos ideales son las arenas. En segundo lugar, el agua se convierte en una gran problemática para la estabilidad. Haciendo del ejercicio de aumentar el nivel freático, se identificó que para un incremento en el nivel de 0.5 metros se perdería la estabilidad normativa. Por otra parte, debe cuidarse que el suelo de relleno del muro tenga un muy buen drenaje con el fin de que no se generen presiones hidrostáticas que generan un mayor empuje activo y para que no se disminuya la resistencia aumentando la cuña de falla. En tercer y último lugar, el muro emboladizo, una vez tiene estabilidad interna y logra quedarse estático, lo que hace es contener los empujes del suelo del talud que se tiende a deslizar. El suelo tiende a relajarse de modo que empieza a empujar el muro, pero como este cuerpo tiene la suficiente masa y generación de fricción con el suelo, lo que hace es retener el suelo potencialmente deslizante.